Muy buenas a todos, sean bienvenidos aquí a la Parabólica de Mestalla. Les habla Tony Asensio y vamos con esa victoria del Valencia frente al Athletic Club. También comentaremos la previa del partido frente al Rayo Vallecano y el próximo domingo también tenemos en vistas, y sin comentar mucho tampoco, haremos quizá la porra para ese partido frente a la Real Sociedad. Muchos deberes para el programa de hoy, muchas cosas por comentar, justo en el día en el que ya nos habla del título de Liga del FC Barcelona, sino que se habla de la rueda de prensa de Florentino Pérez, que ha sido una auténtica barrabasada. Así que, como siempre, para empezar, dar gracias a Asensio Abogados, que es el que nos permite poder hacer el programa aquí en el despacho, y siempre van a poder contar con ellos, bien en presencial en Avenida del Oeste número 50 por 8, bien al teléfono en el 963-515099, repito, 963-515099, o en info@asensioabogados.com. También estamos en época de renta, estamos en época, si tienes alguna herencia, para cualquier tipo de litigación en tema de alquileres o demás, lo que digo, pueden contactar con ellos. Doy comienzo al programa. Vamos con ese partido frente al Athletic Club, victoria del Valencia por la mínima. Lo tengo aquí apuntado en mis notas, odio eterno a lo que nos han hecho pasar esta temporada. Pero otra vez, cuando el equipo ha querido, ha sido un equipo intenso y solidario. Es lo mínimo que se le ha pedido al equipo en toda la temporada. En muchos partidos no lo hemos visto, y seguramente todo esto hace que el Valencia, aunque le falten muchos automatismos, porque aún no sabemos a qué juega el Valencia, haya sido el mejor partido del Valencia fuera de casa en toda la temporada. Hemos tenido buenas partes, como en este caso la segunda frente al Levante en el sitio de Valencia, o la primera parte frente al Betis en la Cartuja. Pero creo que más allá de esto, también tuvimos unos minutos en el estadio del Getafe y demás, pero poquito más. En cuanto a partido completo, redondo como tal, seguramente el más intenso, en el que hemos visto al equipo más metido en los 90 minutos, ha sido en el partido frente al Athletic Club, independientemente de que haya jugadores que estuvieran mejor o peor. Os quiero escuchar, esto es un poco el análisis general, ya entraremos un poquito más. Álvaro, Gabriel Álvaro, el que quiera empezar, que empiece. Tú. Sí, a ver, totalmente de acuerdo. Además, creo que ha habido muchas partes de la temporada en las que hemos hecho como minutos buenos, pero nunca una parte entera buena fuera de casa, o un partido entero, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, también me acuerdo del día de Español, que hicimos 20 minutos muy buenos. Incluso el día del Celta de Vigo, que a veces la gente se olvida, pero el partido me recordó un poco el día del Celta porque empezamos jugando muy bien, tuvimos un penalti que allí fallamos. De hecho, creo que es al palo Pepelu, puede ser también allí contra el Celta. Correcto. Y dije, ahora hemos fallado un penalti, hemos hecho buenos minutos y ahora el equipo es muy de caerse y de acabar perdiendo el partido. Pero sí que es verdad que Valencia hizo un partido muy completo. Creo que también aquí influye un poco que yo vi al Athletic. Athletic tuvo ocasiones buenas, porque Dimitrescu, luego hablaremos, pero hizo otra vez un partido muy serio, pero creo que el Valencia se le vio con más necesidad. Creo que el Athletic pues, ya se ha visto salvado y sorprendentemente le faltó un poco de intensidad para mí porque están cerca de Europa y dejaron pasar una oportunidad buena para ganar Valencia y acercarse aún más. Pero sí, el Valencia planteó un partido muy serio y en el que Corberán acertó tanto con el planteamiento como con los cambios. Creo que con los cambios al final eran los cambios que había que hacer. Entonces creo que es más por la calidad de los jugadores que otra cosa, pero bueno, acertó porque fue un minuto después y poquito más, adelante más en detalle. Sí, es alucinante, o sea, en la porra del otro día todos dijimos que iba a perder el Valencia, obviamente ninguno acertamos. Hay que volver a hacerlo. Pero es que es la clara demostración de que el equipo, no sé si elige partidos, pero juega bien cuando le apetece, o sea, ¿cómo puedes hacer el mejor partido de tu temporada ante un equipo que se está jugando un torneo en Europa? Vale, el Athletic Club podría haber apretado más, pero ha jugado un poco mejor, pero no hizo un mal partido tampoco. Y aún así consigues ganar después de haber fallado un penalti. O sea, obviamente me alegro, el Valencia hizo un gran partido, pero a mí es que me sorprende tanto. Y ya obviamente empieza a 2 puntos de Europa, 2 puntos de Europa. Para mí hablar de Europa sigue siendo ridículo. Bueno, eso luego, si quieres, entramos un poquito más. Pero yendo en sí al partido, cosas que me gustaron: Rioja en su carril. Por lo menos lo vi productivo. Ya no sé, ese jugador que si juega a pierna cambiada tiene que girarse y tiene que girarse todo el cuerpo como hace él, que a veces es demasiado descarado, que siempre se va a ir hacia la zurda porque tiene poca salida por la derecha. Me gustó esa parte. Luego, no me
me gustaron y creo que salen retratados del partido ni Diego López ni Hugo Duro. ¿Que le pusieron ímpetu y le pusieron ganas? Sí, pero en el fútbol en primera división hace falta mucho más que ganas para tratar de ser titulares en un equipo. También creo que con la desconfianza que les ha generado Corberán a lo largo de la temporada, dándoles entrada y salida muchas veces en los 11, puede ser también parte de ello, porque hemos visto que son dos jugadores que con confianza pueden ser buenos jugadores. Ahora, bien, tampoco engañarán a nadie en este punto de la temporada con lo que acabamos de comentar. No sé si vas a decir algo. No, sí, que tú antes decías que Corberán acertó con el planteamiento, pero yo sinceramente no habría puesto a Hugo Duro titular. Al final te sale bien porque saliendo del banquillo te da algo de la victoria, entonces obviamente no cambiaría nada. Pero yo habría puesto a Borja desde el principio. Si ya hemos visto toda la temporada que Hugo Duro fuera de casa no suele cumplir y encima últimamente en casa tampoco está cumpliendo. Y sí, yo siempre lo he dicho, es un jugador muy populista y que corre mucho y a la grada gusta. Pero en primera división con hacerte 12 kilómetros en un partido no sirve. Tienes que marcar la diferencia. Sí, no, planteamiento voy más a cómo se planteó el partido, que habían jugadores. De hecho, el 11 cuando lo vi dije, ha pegado otro bandazo Corberán, porque de repente pegó otro bandazo de algunos jugadores que lo sacó fuera del 11. Pero creo que el planteamiento estuvo bien. Luego también me gustaría decir que ha hecho Tony. Creo que ahora hablaremos muy bien del partido porque es lo que toca, pero molesta mucho cómo se eligen partidos. Creo que elegir es que cuando ven que otra vez aparece el lobo, que pueden caer, hago este partido fuera de casa y gano Samamés. Esa parte molesta. Y luego en cuanto a efectos positivos, yo creo que también me gustó mucho Reto Sarabia. Creo que ya no es cosa de ni un partido, ni dos, ni tres. Creo que está dando muy buen nivel con y sin balón. ¿Que me lo creo como lateral derecho titular la temporada que viene? No. ¿Que creo que lo tendría la plantilla? Sí. O sea, creo que es un jugador de verdad que además aporta, creo que ¿cómo decirlo? Un cancherismo, una vitalidad. Se le ve tan enchufado en todas las jugadas, en todas, que yo creo que el Valencia haría bien en intentar quedárselo. Y luego también aspectos positivos. A mí me vuelve a gustar mucho, por ejemplo, la entrada de Ramazani. Creo que Ramazani, ya sea titular o de suplente, siempre aporta. Al final es una jugada en la que, bueno, creo que aporta más de lo que parece, porque creo que es él el que está en el pico del área, la medio despeja, le da el balón a Javi Guerra. Es el primer pase. Abre muy bien a Van der Pase, claro. Y luego Sadik, que me apetecía mucho venir al programa, porque creo que a veces se justificaba que jugase Hugo Duro en vez de Sadik, porque decían, sí, porque Sadik genera mucho caos, pero Sadik no tiene gol. O el que tiene gol es Hugo Duro. Y viendo los datos, Sadik ahora lleva 2 segundas partes de la temporada, son 16 partidos el año pasado, 17 este, son 33 partidos, 9 goles con el Valencia. Creo que son datos que hablan bastante bien de él, creo que son datos muy parecidos a Hugo Duro, que Hugo Duro sin más lejos lleva 9 goles este año, y que para un delantero que has fichado por 4 millones, que sabes que es un delantero de rotación, pues 9 goles me parecen unas cifras, sin contar Copa ni nada, pues bastante buenas. Y además es un delantero es un movimiento muy de nuevo el que hace en el gol. Es muy bueno. Cómo se queda en la espalda del defensa y cuando Luis Rioja mete ese centro, anticipa para que sea indetectable y meter la cabeza y mete un golazo. O sea, como jugada global creo que es un golazo. También os digo que yo cuando vi a Rioja y vi que ya agachaba la cabeza y hacía ese toque hacia afuera, dije, madre mía, ya la ha cagado. Se le complicó la jugada. Ha perdido, pero la verdad es que el tío, pues lo que digo, cuando no se tiene que complicar, porque juega pierna cambiada muchas veces en la derecha, cuando juega pierna natural tiene ese recurso y sacó un buen centro para remate de Sadik. Creo que el Valencia a partir de ahí peca un poco en echarse hacia atrás. Lo de siempre. Es lo de siempre. Está claro que muchas veces cuando te ves auspiciado por la situación y también el Athletic sin tener una referencia en banda, como por ejemplo Nico Williams, que le podía generar mucho en cuanto a atracción de jugadores, pero aún así el Valencia sigue concediendo mucho atrás. El Athletic no fue muy claro, tuvo sus ocasiones, el Valencia resistió y creo que al final los 3 puntos fueron justos al fin y a la postre. 2 cosas más. El tema de Dimitrievski, que creo que hizo un partido espectacular. De hecho, los números hablan por sí solos. Creo que ha evitado, no sé si son 2 goles o casi 2 goles. 1.9. Y Julen había encajado 2.1, creo. No, 3, eran casi 3. La diferencia era de 5. De 5, sí, porque lo comentaron pizarritas en el vídeo. Entonces creo que nos está saliendo muy bien la jugada también de Dimitrievski, que nuevamente muy seguro bajo palos,
tiró de su mítica posición de veterano. Cuando el partido me apabullan, me tiro al Lo suelo, hace muy bien. calmo un poco. Una cosa que da mucha rabia al equipo rival, pero es que cuando lo tienes en tu equipo nunca te vas a quejar y siempre lo vas a entender. No sé si querías comentar algo de esto. No, Dimitrievski le da la situación que tenía en septiembre, que iba a ser suplente sin poder más o menos discutir el puesto, porque parecía que Julen se lo había ganado sin haber hecho aparentemente nada, pero al venir cedido, sea por eso que iba a jugar él. Después las declaraciones que hizo, no sé si fue en noviembre o octubre, en el parón de selecciones, y todo el mundo lo quería fuera. Y mira ahora, portero titular, y no solo que está cumpliendo, está, no sé si salvando partidos, pero por lo menos salvando muchos goles. Sí, sí, no, yo creo que Dimitrescu es uno de los motivos por los que Valencia tiene ahora más puntos de los que incluso podría tener, porque ha hecho, ya son varios partidos con paradas muy buenas, y que yo creo que Dimitrescu además estamos viendo su nivel real, no creo que sea un nivel real, yo creo que Dimitrescu en el Rayo Vallecano era muy buen portero, y en el Valencia es verdad que estábamos viendo un portero sólido, porque tampoco no ha tenido ninguna cantada aún en el Valencia, diría, o un gol. El día del Celta. El día del Celta, pero es verdad que faltaba un poco ese Dimitrescu, que era como, no me hace ninguna cantada, pero no me está tampoco evitando ningún gol, ¿no? Y ahora yo creo que Dimitrescu sí que está, además de la seguridad por arriba, lo que dice Tony, ¿no? Del cancherismo y la experiencia, pues está haciendo paradones que te hacen pensar si a lo mejor pues puedes contar con él de cada temporada y ahí ahorrarte un fichaje, que eso ya se hablará. Y luego otro jugador que sí que quería comentar es Guido. Guido hace un partido para mí espectacular y De menos a más. de menos a más, sí, pero creo que tiene unas jugadas que incluso los comentaristas se sorprenden de girarse con el balón Sí. Bajo presión, que era lo típico que no lo veía desde Parejo, y con un nivel que aquí lo hemos dicho, que Guido ha habido partidos en los que yo creo que poco a poco va ganando físico, que lo hemos visto tieso, es normal que estuviese tieso, pero el nivel lo tiene de sobra y tiene unas jugadas de unos giros que es que él solo hace avanzar al Valencia y que eso te lo hace un jugador de competición europea, es así. Es que puede estar tieso, pero cuando tiene un nivel bastante superior al medio de la plantilla se nota. O sea, Sí. por mucho de no jugar casi nada en el West Ham y ya tenga sus 33 años, creo, 32. Creo que un poquito, sí, 32 ahí, ¿no? Por ahí Sí, está. 32. O sea, es mejor que todos los que tiene alrededor, entonces destaca. Sí, sí. Se le notan los toques, se le notan en los giros, se le notan en las intenciones de pase también. Muchas veces. Os quiero preguntar por ese doble pivote. Habíamos visto ya un doble pivote, no igual, pero parecido, ¿vale? A principio de temporada, con ese Santa María Pepelu, y también jugaba Javi Guerra por ahí. Decíamos lo que funcionan los toques, al final Santa María sabemos dónde ha acabado, allí en el fondo del mar. Ha recuperado Pepelu, ha pasado de la defensa al centro del campo. No sé qué os pareció. Además, en el dibujo, Javi Guerra en defensa actuaba como ese doble punta para ese 4-4-2 cerrar en defensa en el bloque, es de lo que yo me fijé por lo menos en algún tramo del partido. No sé qué os pareció este retoque que hizo Carlos Corberán, que aún en la jornada 35 sigue tan perdido que sigue probando cosas así. A mí me gustó el pivote, creo que Pelu hizo un buen partido y desde que lo probó en defensa hace 6 jornadas o así, creo que lleva varias jornadas bastante buenas. Sí, yo creo que Pepelu, en verdad, lleva una temporada, creo que es digna. Creo que su primera temporada fue muy buena, el año pasado fue muy mala. Bueno, fue muy mala hasta que llegaba Corberán. Sí, sí, muy mala. Yo creo Digamos mala. Yo creo que Sí. mala, porque yo creo que sí, la primera parte de Y también temporada. hicimos contraste con la primera que fue muy buena. Exacto. Entonces yo creo que mala. Y temporada es una temporada que para mí es buena, tampoco voy a decir, porque creo que. De menos a más. Exacto, la primera parte de temporada no es que lo que he dicho muchas veces, no es que Pelu tiene muy buen porcentaje de pase, ya, pero hay que verlo. Juega ahí. Pero sí que es verdad que te está dando un nivel óptimo y que tanto de central como en el doble pivote, creo que ese doble pivote se siente muy cómodo con Guido, y creo que cualquier jugador se siente más cómodo con Guido que con Santa María, por ejemplo, o incluso con Javi Guerra, que es un jugador más de picos de sierra. Y luego también con Javi Guerra hay una cosa que nosotros defendíamos incluso cuando estábamos en el anterior, donde grabábamos. En la jungla. En la Jungla Radio, que comentábamos Tony y yo mucho de que Javi Guerra tiene que ver el fútbol de frente, no tiene que verlo de espaldas. Con esta posición, realmente Javi Guerra ve el fútbol más de espaldas. Pero sí que es verdad que Javi Guerra también tampoco creo que sea un organizador. Y a lo mejor esa posición por detrás del punta en la que pueda moverse con libertad puede venirle bien, para también liberarle un poquito de esa responsabilidad de ser el que lleve al equipo, ¿no? Ser un jugador un poquito más móvil, con llegada al área, no lo sé, porque lo que te digo, yo siempre he pensado que Javi Guerra, cuando vea el fútbol de frente, mejor lo que decía, lo que mejor tiene la zancada, ¿no?
Pero es verdad que yo repetiría, por ejemplo, Guido Pepelu para el siguiente partido. Sí, yo también, también te digo, esto de Javi Guerra también habla mucho a las claras de cómo es el jugador y cómo tampoco está acabando de acabar en ninguna de las posiciones, No. porque tampoco acabamos de verlo definido en ninguna de las posiciones. Cuando ha jugado de interior, ahora que juega de media punta, le hemos visto algo de media punta, decimos que tiene que volver a jugar de media punta a lo mejor. Cuando jugaba de media punta decíamos que tenía que ver el fútbol de cara. Entonces es un jugador que nunca se ha acabado de definir, que no se está acabando de definir, que sabes que tiene sus cualidades, pero que le sigue faltando. Aún así, como complemento y como completo en ese centro del campo, me gusta. O sea, es un jugador que aporta y que por lo menos tiene empaque para ese centro del campo del Valencia. Sí, y en esa media punta, si Javi Guerra empezase a hacerlo bien, me recordaría mucho a un jugador que es como Sancet, porque son dos jugadores de envergadura, son altos, son dos jugadores con buena zancada, pero sí que es verdad que Sancet lleva jugando toda su vida ahí y se le ve muy cómodo. Entonces, pero Javi Guerra creo que puede ser ese tipo de jugador de con las piernas largas que se jugase de enganche y adaptar el estilo de juego, porque es verdad que lo que dice Tony, que al final es muy bonito de ver, esas zancadas, pero claro que no va a poder vivir siempre de ello, va a tener que encontrar su posición un poco en el campo. Entonces, pues vamos a ver cómo le va, ojalá. Y cómo evoluciona también en el esquema del Valencia. Del partido me falta solo una cosa, no sé qué queráis comentar algo más al respecto de esto. El tema de los penaltis. Es un drama. O sea, han tirado. Decíamos que Pepe Lu era el especialista. Luego me hacía gracia porque leía un tuit que ponía: cada vez que un comentarista menciona que Pepe Lu es especialista, muere un niño inocente. Luego llegó a tirarlo Luis Rioja también, Danjuma ha tirado penalti. No sé, son tantos jugadores que han pasado por el punto de penalti de Valencia que no han acabado de meter muchos de ellos. De hecho, si no me equivoco, el porcentaje es de un 44% de los penaltis de Valencia los que ha fallado esta temporada, que es una auténtica barbaridad. Son muchos puntos los que se ha dejado el Valencia con penaltis fallados. Es que... Sí que hay un tirador claro, solo que no está en el campo. ¿Qué? Ramazani. ¿Cómo? Que el tirador debería ser Ramazani. Sí, vale, pero me refiero... No, y es el que, si no me equivoco, tiene el 100% Claro, pues sí. O sea, de conversión, pero también Pepe 46% Lu... y no 20 es por Ramazani. Pero también Pepe Lu tenía el 100% de conversión. Había fallado un penalti tan solo hace 2 temporadas. Ah, no, Sí, 90. y a mí es que me hace gracia porque, claro, de repente veo la estadística y digo, ojo duro, 9 de 10 penaltis. Y yo digo, el Valencia para empezar el Valencia ha tirado 3 penaltis y ha metido 2 y ha fallado 1. Porque es que encima yo, duro, soy de los que pienso que ha tirado pocos penaltis, pero yo ya llevo pensando desde hace tiempo, desde el último penalti creo que falló, o sea, el primero que falló, que los tira mal. Como que la sensación de que los tira mal. Eso que dices, a lo mejor no tienes el dato, ¿cómo se llama? El efecto Sí, Mandela, sí, sí. efecto Mandela. Que es que dices algo en tu cabeza, pero que mira que se está cumpliendo de verdad. Tengo un problema y que es una estupidez, pero los zurdos no me generan seguridad. Sí, eso es otra, eso es otra. No sé por qué. O sea, Pero porque estás menos acostumbrado a ver esa posición Sí, desde pero el que ver tirar al zurdo. no sé, o sea, no me generan. yo creo que los zurdos enseñan más el disparo que los diestros. Sí, Pero yendo al lío, es verdad que Hugo Duro ahora tiene 2 penaltis fallos de 4, o sea, tiene un 50%. Y que yo creo que también en el Valencia viene un poquito todo este lío por Verán, porque va cambiando los jugadores y, por ejemplo, tu lanzador no lo tienes en el campo, que es Ramazani, pero creo que también si el lanzador era Pepe Lu y Pepe Lu lo has quitado, Pepe Lu ahora pasa a ser el tercer lanzador, que a lo mejor tiene que haberlo tirado Pepe Lu. Sí que es verdad que cuando está el penalti, Hugo Duro hace así, la enseña a sí mismo. sí. Y está con confianza, pero no sé, creo que también es importante porque la estadística es mala y hemos fallado este año cuando eran 4, no sé, creo que son... No, son 6 penaltis, creo, los que hemos fallado. Danjuma No, este año 6 ni de broma. Creo que dijo Alberto Diogo que son 4 y 3 penaltis son en los primeros 15-20 minutos con 0-0. O sea, el de Hugo Es Duro, mucho. el de Danjuma y los otros guays. Tengo una memoria muy mala. Ahora, espera. Hugo Duro, Danjuma y 2 Pepe Lu, 4. Sí, Pepe Lu ha fallado 2. Danjuma contra el Oviedo, Pepe Lu contra el Celta, Pepe Lu contra el Betis, Hugo Duro contra el Atlético. Son 4 Yo una cosa que agradezco 4 de 9. de Hugo Duro, a pesar de que lo fallara, es que si lo vas a tirar en medio, tíralo fuerte. Que no sirve de nada. A ver, pero esto es la de siempre. Para mí la idea está bien. Tú coges el centro de la portería, lo tiras al medio y lo tiras arriba. Pero es que el golpeo es raro. Ya, el golpeo es muy raro. El golpeo
porque es como que va a cámara lenta, y como encima que se se va el balón eleva arriba. hacia acá. Sí, el golpeo es muy raro Y además, en sí. y luego, Muy volviendo a bien. los especialistas, me hace gracia porque Alberto Diogo, Pepe Lu tiró una falta. Y el Ah, Diogo sí, dijo, eso. especialista. Y yo, otro efecto Mandela que yo creo que es, todo el mundo se ha visto la falta que tiró Pepe Lu contra el Mallorca, Te la tira al que palo. la tira al palo, creo que tiró otra contra el Villarreal o Las Palmas en su primera temporada, me acuerdo que en un partido. Yo creo que han dicho, Pepe Lu le pega muy bien, ¿sabes? Cuando se le Pero no cuelga ha la metido mano, una falta. Con el Levante sí que las metió. sí, En pero serio. hace segunda. 4 años. ¿No? Ya, o 5, sí, no. Digo, Yo creo que cuando a un por jugador, eso. para lo bueno, por lo menos, se le cuelga un San Benito, lo va a tener toda la vida. O sea, Sí. Y ahora Pepe Lu es especialista en penaltis y faltas. Partido del Athletic Club, victoria, 3 puntos importantísimos cerrado.